En pleno corazón de la maragatería leonesa se levanta Lucillo. Al igual que en muchos pueblos de España, antaño se cultivaba el centeno con una doble finalidad: el grano como alimento para personas y animales, y la paja para la cestería y como cobertura para las cuadras. Dentro de la elaboración de recipientes con fibras vegetales, labor esta que correspondía a los cesteros, había uno especial y tupido por el que no se salía el grano, la sal y otros diminutos productos: el escriño. Emilio Alonso es el escriñero de Lucillo. Además de la paja de centeno, para elaborar los escriños necesita también la corteza de las varas de mimbre que normalmente corta en el mes de octubre. Con la navaja las divide por la mitad y les extrae la médula hasta dejarlas en forma de tiras. Para quitarle lo del medio, para que queden más domésticas, para que doble. Sí, esto es así, dobla mejor. Pero la materia prima que Emilio necesita para dar la forma al cuerpo del escriño es la paja de centeno, cuya principal característica es su resistencia. Porque aguanta más. La paja esta, pues, es lo que se ponía en los tejados de antiguos. Se cubrían las cuadras y las... El escriñero empieza todas sus piezas por el fondo. La técnica consiste en hacer una espiral de pajas cosida con tiras de mimbre. A esta tarea se le llama tejer, y para pasar la fibra de coser utiliza un punzón o burón. Entre vara y vara va cosido por aquí, por el medio. Se mete la vara y se va colocando. Y no tiene otro sistema nada más que ese. Entre más fuerte quede, mejor. Más fuerte queda, más tirante la... Cuanto más grandes sean los escriños, más recias y resistentes deben tejerse las paredes y, por lo tanto, se necesita más paja en cada manojo. Según según se quiera hacer de grueso, claro, se pone más paja, más grueso queda. La elaboración de un escriño es lenta y, según su tamaño, puede llevar 2 o 3 jornadas de trabajo. Lleva mucho tiempo, porque hay que ir mucho, una vez abrir la vara y otra vez coger aquí, se tarda, pero mucho tiempo. Es cosa de tiempo. Cuando ya tiene terminado el fondo, Emilio empieza a tejer la pared del recipiente en forma de círculos cada vez más anchos. Porque esto ahora, debes de coger así, aquí el medio, pues cojo más bien aquí por la parte de fuera, para que vaya abriendo. Para que vaya un poco abriendo, y después de que ya se va arriba, pues se coge más bien para la parte de dentro, para que vaya cerrando un poco el cesto. Por el tacto, Emilio nota cuando el grueso del manojo se reduce y debe añadir más paja. Cada poco le meto paja. Si veo que ya va delgado esto, pues le voy añadiendo un poco más. Antaño, los escriños eran fabricados por los cesteros especializados o por algunos hombres mañosos, cuando las faenas del campo lo permitían. Era más entretenido esto para cosas de hombres ya. Ahora en el invierno que no había en el campo tampoco tanto trabajo, pues los que no tenían ovejas pues se dedicaban a esto.
Esta es la última vuelta. La última vuelta pues va cosido doble y para que tenga más consistencia el borde de arriba. ¿Ves? Aquí va doble cosido. Para que sea más resistente el escriño, Emilio teje la vuelta final o remate con doble corteza de mimbre, de tal modo que la paja quede oculta y reforzada por la mimbrera. Según viene la vuelta, va a llegar la otra que estaba, pues ya queda terminado, ya rematado. Ahora le vamos a poner una vuelta por aquí. Vamos a prepararle la vuelta debajo del culo, un refuerzo que lleva ahí abajo. Le vamos a hacer una... Retorciendo un manojo de centeno, Emilio prepara el anillo de refuerzo del fondo que servirá para que el escriño apoye bien, aunque se deforme con el peso. La fijación del refuerzo al fondo del recipiente la hace con doble mimbre para conseguir mayor resistencia. Bueno, esto ya está terminado ya, el remate debajo. Ahora iremos a ponerle el asa para acabar de terminarlo. El escriñero prepara unas tiras de mimbre para sujetar el asa que ha preparado en el verano con madera propia de la zona. Es de roble y hay que voltearla en verde y después ya se tiene preparada y es cuando se pone ya en el cesto. Aunque esté seca, pues ya no, ya es igual. Con la fijación de las asas bien reforzadas con la tira de mimbre, el escriño queda terminado. Bueno, pues ahora ya está terminado. Poniéndole el asa, ya queda terminado. Ya está el trabajo del escriño hecho. Los escriños se utilizaban para llevar la simiente durante la siembra porque, al tener un tejido tan espeso, el grano no se caía. Hoy, apenas quedan campesinos que utilicen estos recipientes para las labores del campo y casi todos los escriños que Emilio fabrica son compromisos destinados a una finalidad ornamental. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.